Bienvenidos a Global Radio, Información 2.0. Somos una revista informativa de actualidad y variedades con calidad premium internacional. Escúchanos todas las tardes en directo también por www.éxtasis977fm.com, por éxtasis977.caster.fm y en este dial 97.7 FM Éxtasis, la radio feliz. Trabajamos para ustedes en la producción y conducción de este espacio Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución número 52790 de la Universidad Central de Venezuela, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución número 52800 de la Universidad Central de Venezuela. Laboramos para ustedes junto a un equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia en la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón. Enfermedades del sistema nervioso, patologías de cráneo y columna vertebral. Especialmente para casos quirúrgicos, usted cuenta con el doctor Ismael Florencio Ramírez Ramírez. Él es neurocirujano especialista en microneurocirugía y cirugía de mínima invasividad. Atiende en la Policlínica Táchira con acceso a los recursos diagnósticos y de quirófano más avanzados y completos de la región. Consultas lunes a jueves de 9 a 1 en el piso 7, consultorio número 7, edificio nuevo. Teléfono 0414-721-7968. 721-7968. Si usted valora una atención médica de alto estándar, el doctor Ismael Florencio Ramírez es su decisión más acertada. Global Radio es tu revista radial informativa. La entrevista del día. Estás escuchando Global Radio, estamos de regreso y es momento de la entrevista del día. Está con nosotros en cabina nuestro invitado, el politólogo Efraín Rincón Marroquín, experto en marketing político, director de Consultores 21, una reconocida empresa especializada en marketing y en marketing político de Venezuela con sede en Maracaibo. Efraín es un consultor, valga la redundancia, muy consultado. Bienvenido, Efraín Rincón, un gusto tenerte con nosotros aquí en Global. Gracias por estar aquí hoy. No, para mí es un verdadero placer estar en vivo, en cabina con ustedes, después de haber tenido varias entrevistas, sí, todas correcto. muy placenteras y con mucho gusto venir a San Cristóbal después de mucho tiempo de no visitar esta ciudad que con todos los problemas que tiene San Cristóbal, como todas las ciudades del país, esta es una ciudad especialísima porque es una ciudad muy cordial, donde la gente, definitivamente la gente hace la diferencia, ¿no? Yo quiero preguntarle, para abrir la conversación, el impacto de la crisis nacional se percibe igual en Maracaibo, es decir, es igual de fuerte en el Zulia que aquí en Táchira, o qué ha observado usted. ¿Cómo lo podemos explicar eso? Veníamos hablando algo de eso. ¿Cómo viste San Cristóbal y cómo lo comparas? Sí, yo veo a San Cristóbal en apariencia está limpia, algunas calles asfaltadas, pintadas, y además veníamos conversando también el verdor de esta ciudad hace la diferencia, ¿no? Pero les decía además que cuando uno compara realidades como las de Maracaibo, por ejemplo, que es la segunda ciudad del país, uno observa que el nivel de destrucción por el que pasó Maracaibo es infinitamente mayor a cualquier ciudad de este país, con niveles ciertos de recuperación en algunas áreas después del 21 de noviembre, cuando toma posesión la oposición en la gobernación y en las
De las 21 alcaldías, 15 alcaldías la tiene la oposición. Entonces uno siente que efectivamente hay un nivel de mejoría, a veces mucho menos de lo que uno desearía, a lo mejor es mucho más perceptivo que real. Pero cuando usted entra a San Cristóbal, ¿nota el contraste con respecto a Maracaibo? Sí, totalmente. Interesante. Lo siento. Cuando tú empiezas a hurgar, a profundizar, te vas a dar cuenta que a la postre son los mismos problemas o más profundos. Pero cuando tú tomas una fotografía de ambas ciudades, definitivamente hay cambios importantes. Es decir, el nivel de deterioro a nivel de infraestructura, el nivel de abandono es muy importante. Yo veía en las calles desde ayer que estoy acá en la carretera, entré por la avenida Libertador y vi algunos 2, 3 edificaciones derruidas. En Maracaibo eso es por decenas, es decir, en las principales avenidas tú ves el deterioro. Pero cuando tú profundizas todo esto, efectivamente el nivel de crisis en el país es igual en toda la república, ¿no? Sí, en lo estructural estamos sufriendo muchísimo. Por ejemplo, el deterioro profundo de Cumaná es una cosa inconmensurable. El abandono total, porque es que aquí hay algunas cosas que uno puede evaluar. En el caso del Zulia hay problemas profundos, pero hay una percepción de que las cosas pueden ir mejorando poco a poco, ¿no? En cambio, en otras regiones eso está negado. A mí me parece, con muchísimo respeto para los que nos escuchan y ustedes que están acá, que se han tomado el trabajo de venir desde tan lejos, que vamos a tener esa mejora en la medida de lo que el régimen lo permita, hasta donde el régimen quiera. Sí, estamos de acuerdo con eso, pero antes en off hablábamos los estudios, hay una pregunta que es constante en nuestros estudios de opinión pública a nivel nacional. Es bien importante decirlo porque son muestras de 2.000 casos. Pocas encuestadoras hacen muestras grandes de ese tamaño, pero además incluye áreas urbanas y semiurbanas, es decir, poblados, abejales, por ejemplo, algún poblado del estado pues es incorporado a la muestra. Y hay una pregunta que dice, ¿usted está de acuerdo con que el país va a mejorar económicamente hablando con o sin el gobierno? Y las 3/4 partes del país, 75%, declaran de manera categórica además que hay que salir del régimen para que las cosas cambien. Porque el problema no es de forma, ¿no? El problema es de modelo. O sea, es una ideología de gobierno, una ideología para... Una forma de hacer las cosas que no ha funcionado, que no va a funcionar nunca. Y una ideología económicamente hablando, es decir, son dogmas que probados que no funcionan, no funcionaron en la Unión Soviética por 80 años. Exacto, pero que quienes detentan y defienden esos dogmas, pues creen que las cosas están saliendo muy bien y bueno, no es verdad. La gente y los ojos nuestros nos dicen todo lo contrario. ¿Sabe cómo se desmonta? Ese es el producto del adoctrinamiento. ¿Sabe cómo se desmonta rápidamente? ¿Saben cómo se desmonta, chicos, rápidamente el socialismo? Con la realidad. Sí, claro. Totalmente. Ahora, claro, en materia de caminar hacia el futuro a un cambio político en el país, en el buen sentido de la palabra, tendría que ser por vía, lógicamente, de un proceso electoral relativamente limpio, ¿no? Que permita, pues, unas elecciones libres o relativamente libres, en donde haya un resultado confiable, bien sea del lado que sea, ¿no? En ese sentido, podrían ser las próximas elecciones ese escenario. ¿Cómo lo ve Efraín Rincón? Bueno, yo me he confesado y he declarado que yo soy un optimista racional. Siempre lo he dicho. ¿Cómo se explica eso? Perdone. Bueno, que hay, a pesar de las dificultades que no se niegan,
creo que puede haber un cambio. Creo que puede haber un cambio. O sea, el optimista absoluto es las cosas van a cambiar. El optimista racional es van a cambiar, pero las cosas están mal y tenemos que hacer algún esfuerzo para que ese cambio se dé. Hay que hacer un trabajo. Un trabajo. Y yo siento que muchos venezolanos me van a acompañar y en algún momento se los dije y lo he reiterado y donde quiera que voy a decir que yo estoy en campaña abierta por las primarias. Uh-huh. Y no tengo candidato, mi único candidato o candidata en este momento son las primarias. El acto electoral que representa el rescate de la democracia, ¿no? Pero es que además, Gerardo, nosotros tenemos que visualizar este proceso desde una perspectiva ciudadana. Y yo lo he planteado, las primarias es el poder de los ciudadanos, porque si nosotros nos concentramos en que este proceso primario se va a circunscribir a las fronteras de los partidos, supongamos, bueno, es que los demócratas tienen sus primarias y los republicanos tienen sus primarias, pero es que esta realidad es diferente a cualquier otra. Es otro, es decir, las primarias no debe ser un proceso partidario, es un proceso ciudadano, una fusión de la gente con los partidos. Y en ese sentido, si eso se rescata y eso se plantea y se difunde y se siente, yo estoy convencido que vamos a generar voluntades mayoritarias en el país para acompañar a quien sea, porque lo importante es no la primaria per se, sino lo que vamos a transitar después de esa primaria y cómo vamos a lograr los resultados de la primaria. Claro, porque se espera que el candidato que se genere de esa primaria tenga la suficiente legitimidad. ¿Y cómo se consigue? Por medio de la expresión del voto del ciudadano. Exacto, pero no de cualquier voto. No cheque en blanco. Muchos votos. Lo que necesitamos, correcto. Muchos votos. Ahora, una cosa, ¿no? Si me permite, yo quiero traer aquí una pequeña comparación sobre la importancia del voto, y es que en estos recientes días vimos a muchos colegas de Fidel, que es académico, ir a expresar mediante el voto lo que haría el gremio docente en el Táchira. Y yo quiero extraer ese ejemplo, donde 11.000 docentes, y no solo docentes, miembros del mundo de la educación, hablamos de DLs, hablamos de obreros, hablamos de empleados que hacen vida, ¿sí? En el mundo de la educación, no solamente los docentes que acudieron en masa a votar, ¿para qué? Para que la federación, el magisterio acá, tome una decisión si ir o no a la hora cero. En este momento, y con mucho respeto por los docentes, yo no soy conocedor del resultado de esa consulta, ¿sí? Pero estoy casi seguro de que habrán votado. No quiero anticiparme hasta que no lo haga público el gremio docente. Pero nos referimos a eso, a rescatar la importancia del voto, indistintamente de lo que usted, yo, quien esté escuchando, pueda pensar, porque es que en una democracia el voto es esencial. Ojo, se vota, nosotros vamos a elegir, esperamos poder elegir, y esperamos que luego haya una elección nacional para presidente de la República, justa, competitiva, transparente, supervisada, algo creíble, bien hecho, algo que sea creíble y serio, para que el próximo presidente que va a asumir la enorme crisis que tiene el país tenga el respaldo político necesario para hacer acuerdos para la sobrevivencia económica y para tener un margen de maniobra que le permita tomar medidas que van a ser absolutamente impopulares, seguro. Muchas de ellas. Y para pactar lo que tenga que pactar con el lado oficial, que también va a querer sobrevivir políticamente, claro. Porque ojo, ellos están amenazados por los juicios que vienen de La Haya, ¿no? Entonces se les vuelve un tema delicado, y en política todo es negociable. Claro, es que tú estás hablando de uno de los centros o de los objetivos que debe conllevar la primaria, que es garantizar la gobernabilidad del país. No, y que incluso que el propio régimen lo entendiera así. Claro. Ahora, eso es posible con la fuerza de la gente. Es decir, ahora, miren, que la gente está desanimada, sí, hay desesperanza, pero ¿y cómo no va a haber desesperanza?
Desembrada también. Desesperanza aprendida. Sí, Correcto. Sí. Pero es que además los resultados no han sido positivos. Sí. Y entonces hay una carga de frustración, de luchas que no se logran alcanzar, objetivos incumplidos, que eso a la postre pues va generando esa frustración, esa anomia, que es un concepto que se ha ampliado tanto en Venezuela en los últimos tiempos. Que es muy triste, ¿no? Que es muy triste, pero si nosotros logramos, y cuando yo digo nosotros lo hago desde la perspectiva de como ciudadano, impulsar las primarias y obligar, ya ni siquiera es exigir, obligar al liderazgo opositor que diga las cosas como son, cuáles son las verdaderas intenciones de las primarias, y que no es un proceso simple y llano, o parte del negocio político. Exacto, o que le va a interesar a los 3, 4 que forman parte del eje 3, 4, ya uno no sabe ni cómo se llama. No, es que yo creo que parte de lo que sucede es que los propios políticos opositores, los señores mariscales de la derrota dentro del G4, por decirlo así, claramente, porque han sido los máximos responsables en estos años de estrategia sobre estrategia, de fracaso tras fracaso. Se votó en el referéndum ¿se acuerda? De las 3 preguntas aquellas. Sí, claro. Y lo respetaron. No. Honraron la confianza pública. No. ¿El gobierno interino cumplió siquiera con la mitad de la agenda de lo que ofreció? No. La pregunta sería, ¿tenía la posibilidad real de cumplir con la mitad de lo que ofreció? Por lo menos tampoco. Sí, no sabemos. Se perdió el esfuerzo político, se perdió el capital político y se perdió el reconocimiento internacional, porque además cometieron la torpeza de derribar la administración completa de Guaidó y no cambiar simplemente la figura del presidente interino. O sea, es decir, ha sido un cúmulo de tonterías, que no tiene otro nombre, con el respeto de la mesa, tras otra, de desaciertos y desatinos que uno a veces se pregunta, ¿esta gente realmente para quién trabaja? Porque yo no veo que estén haciendo una agenda opositora realista, con resultados fuertes, que nos creen una oposición fuerte, que de verdad el régimen le tema y respete esa oposición. Bueno, pero es que la gente ya no los dice. Hemos hecho a nivel nacional, inclusive en Maracaibo, los grupos focales que nos dan muchas luces y que nos dicen sobre la emocionalidad de la gente. Y lo que uno escucha, miren, una cosa interesante es que la gente quiere gente nueva, ideas nuevas. Y eso no tiene que ver necesariamente con un tema cronológico. O sea, no importa la edad. Necesitan ver caras nuevas. Las caras nuevas no es que son jóvenes, los chamos. No. Caras nuevas. Otras personas, otros actores. Otros actores. Correcto. Pero que tengan conocimiento de la política del país. Es decir, esas caras nuevas no son personas que vienen a llenar un vacío, pero que no hay capacidad ni experiencia, oído al tambor, experiencia. Gente con el know-how suficiente para poder aplicar la agenda. Para ser el líder de este país, ¿no? Entonces, eso lo estamos oyendo y yo creo todavía el ambiente no se ha completado, no sabemos exactamente quiénes van a ser quiénes van a ser los contendores, pero yo en este momento, evaluando la película, yo siento que van a haber Fidel Efraín importantes resultados y muchas veces sorpresivos resultados. Ayer Andrés Velázquez de Causa R declaró o denunció en sus términos que podría no haber elecciones primarias en la oposición, que él las ve en peligro. Él piensa que podría haber algún tipo de ataque contra estas elecciones para evitar que ocurrieran. ¿Usted lo ve posible? ¿Algo así? Bueno, la gente tiene derecho a decir cosas sabias y sandeces también, ¿no? Siempre hay, recuerden, ese sería el escenario más desfavorable para el gobierno, claro, porque con todos los escándalos que tiene, hacer una tontería como impedir las primarias sería como el acabose ya, además de todo, sí, ¿no? pero es que
estas cosas se eliminan, Gerardo, cuando la gente compre la idea de las primarias. Correcto, que las haga suyas. Cuando hay sentido de pertenencia y diga efectivamente aquí hay una oportunidad que la vamos a aprovechar. Y entonces cuando la gente se apropia de las ideas, de los proyectos, mira, la tentación de eliminar esos proyectos, yo no voy a decir que se elimina, pero se reduce muy difícil, drásticamente, y se pone más difícil hacer alguna tropelía que ponga en peligro este proceso. Ya casi vamos a terminar. Yo quiero hacer rápidamente un paréntesis para anotar aquí lo siguiente, ¿no? Nosotros hablamos de la oposición, pero si hablamos un poquito del gobierno, nos podemos fijar básicamente en lo siguiente. Es un gobierno que está acorralado por 2 escándalos, un gobierno que tiene una imagen pública bastante dañada por 2 escándalos de corrupción que le afectan de forma directa e indirecta, le están afectando mucho. La gente no se cree los procesos que se han llevado adelante en contra de las personas acusadas, sí, la gente no confía en la credibilidad de todo esto, y además tienen el tema de la Haya a sus espaldas, que es como una especie de espada de Damocles, y tienen a los Estados Unidos enfrente observándoles cada movimiento, y al FBI investigando no sé cualquier cantidad de casos. Todos los casos de corrupción implican dólares, y esa es la moneda estadounidense, y el Servicio Secreto y el FBI investigan los casos donde hay muchos dólares implicados porque es su moneda y están obligados por ley. Y allí no importa de qué nacionalidad sea, si infringes la ley estadounidense vas preso. Y eso es un escenario que parece que muchos líderes de este lado, del lado oficialista, temen, ¿no? Terminar así. Todo esto, desde luego, tiene una incidencia en el escenario político, con las elecciones presidenciales de fondo, que las tenemos muy cerca. ¿Es un show lo de la corrupción? A eso iba. Hay molestia en la gente, ¿no? ¿Usted ha sentido la molestia, supongo? Sí. Yo creo que es una guerra intestina por el poder. O sea, porque hay que estar muy claro. Este gobierno no castiga la corrupción. Castiga la traición, castiga el hecho de que otro líder le haga sombra al omnipotente, al poder autoritario. Entonces eso genera fricciones internas y los lesiona, por supuesto que sí. O sea, yo no me quiero creer el cuento de que esto es un pote de humo. No, yo creo que hay incidencias importantes que debemos evaluar, pero que esas incidencias desde el ámbito de la oposición no sea un distractor para dejar de hacer las cosas que hay que hacer. No, yo creo que ya la gente se da cuenta además de los métodos, ¿no? Sí. Que van creando un escándalo para luego desviar la atención y así. Totalmente. Y hay una demanda tremenda digamos, del usuario político de la oposición contra su liderazgo, de que asuma, el cliente, de que el liderazgo asuma su rol. Así que yo sí creo que va a haber primarias. Tiene que haberlas. Yo creo estamos que comprando la idea. Claro que sí. Y respaldar como uno solo al que gane. Así es, totalmente. Esa es la idea. ¿Algún mensaje final? No, agradecido por la invitación de ustedes. Un saludo muy cordial a todos los que nos oyen. Y bueno, yo creo que hay que tener siempre esperanza a pesar de las dificultades. ¿Va a estar todavía por aquí en San Cristóbal? Sí, voy a estar toda la semana. Tenemos que agendarnos un café porque está muy interesante. Claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Sí. Además es un reencuentro muy querido de mi parte porque no sé si se los habría comentado a todos ustedes que nos escuchan, pero Efraín Rincón fue profesor mío en la universidad, un brillante profesor en la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo, responsable también de que yo me haya convertido en politólogo. Eso lo celebro. Sí. Oye, tenemos aquí a Josué a punto de tener un infarto porque ya está haciendo más señales que torre de control en un aeropuerto. Tenemos que ir a cumplir con compromisos, entre otros el himno nacional, y regresamos en algunos minutos con mucho más para todos ustedes aquí en Global Radio. Global Radio es tu revista radial informativa.
Hemos finalizado nuestro giro informativo en Global Radio y los invitamos con mucho gusto a sintonizarnos aquí en 97.7 FM Éxtasis, 120 minutos de variada y profunda información para cerrar el día conectados con el mundo. Estuvimos trabajando para ustedes Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución 52.790 de la UCB, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución 52.800 de la UCB, acompañado siempre por un excelente equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia de la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón.